Vamos a empezar y bienvenidos de nuevo a esta serie de estudios sobre el libro de Génesis que estamos teniendo cada primer sábado de mes, Dios mediante, y lo que estamos haciendo es, como ya sabéis, una aproximación simbólica y profética incluso a los relatos del libro de Génesis, a algunos de los relatos. No los abordaremos todos, pero sí algunos de los relatos los vamos a ver. Y estamos tomando como base principal, que no exclusiva, pero sí principal, el texto de Isaías 46, donde Dios dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Ya desde Génesis, como hemos comentado otras veces, Dios está anunciando lo que vendrá. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, es decir, cosas que iban a pasar, cosas que Dios iba a hacer en el futuro, ya las estaba Dios anunciando desde el principio. Hasta la fecha hemos visto dos relatos. El primero de ellos, el relato de la semana de creación, Génesis 1, primer capítulo, y vimos que era el relato de la restauración del cosmos, entendiendo cosmos como la casa de Dios. Y el primer relato de la Biblia, Génesis 1, nos habla de esa restauración. Nos habla de esa restauración que iba desde la desolación, desde el tohu babohu, hasta a Dios entronizándose, sentándose en su trono como rey de la creación en el día de reposo, en el Shabbat. Y era un mensaje, decíamos, de esperanza para el exiliado, para el que está fuera de la tierra prometida. Es un mensaje de esperanza de que Dios va a restaurar todas las cosas. El segundo relato, el jardín, Génesis 2 y 3, decíamos que esos dos capítulos son un solo relato, una sola historia, y hablamos del relato que explica el porqué del exilio, es decir, por qué no estamos dentro del jardín y estamos fuera. Veíamos que el relato empieza en la creación del hombre y cómo Dios pone al hombre dentro del jardín, y el relato acaba con el hombre fuera del jardín, expulsado, exiliado del jardín. ¿Cuál es la causa? Quebrantar el pacto, desobedecer el mandamiento de Dios. Pero el relato también explicaba cómo Dios va a posibilitar el retorno al jardín, por medio de ese texto, Génesis 3:15, esa promesa de la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, hoy vamos a seguir con Noé, el relato de Noé. Vamos a empezar a verlo. Noé tiene varios capítulos, va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, y vamos a empezar hoy por el capítulo 6. Voy a ir dando a admitir, se va conectando gente. Entonces, el relato de Noé es un relato que suele gustar mucho a los niños, y tendemos a veces a infantilizarlo incluso en nuestra propia lectura, porque tenemos un arca que suele representarse como un barco muy grande, tenemos a los animales, tenemos la lluvia, tenemos el arco iris después, tenemos la paloma. Entonces son elementos que a los niños les gusta esta historia, y corremos el riesgo de tomarla como un cuento para niños. Pero hoy vamos a ver, espero que quede claro, si no lo tenemos claro todavía, pero espero que quede claro que Génesis 6, incluso toda la historia de Noé, no es para niños, y el mensaje que nos da, la enseñanza que tenemos en este relato y en torno a la cual va a girar el estudio de esta tarde, es la siguiente, y es la importancia de permanecer puros en un mundo impuro, o de permanecer justos en un mundo injusto. ¿Para qué? Con el fin de construir el espacio sagrado como medio de salvación ante la ira o ante el juicio de Dios que vendrá. Esta, digamos, que sería la enseñanza general o la enseñanza básica de este relato, y es la enseñanza en torno a la cual va a girar el estudio de esta tarde. La importancia de permanecer puros en un mundo impuro o justos en un mundo injusto, para construir el espacio sagrado como medio de salvación ante el juicio de Dios que vendrá. Porque Génesis 6, también como venimos viendo los otros relatos de Génesis, es un relato profético. Es un relato profético.
En el Evangelio de Mateo, en una ocasión, Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Dijo que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Esa profecía de Jesús se cumplió en el año 70 a manos de Tito, hijo del emperador romano Vespasiano. Él destruyó el templo de Jerusalén y la profecía de Jesús se cumplió. Luego tenemos a un verdadero profeta ahí. Y después de que Jesús anunciase esa destrucción, los discípulos le preguntan acerca del tiempo en que iba a ocurrir eso y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Entonces Jesús responde a esas preguntas de sus discípulos y entre las cosas que Jesús dice encontramos una alusión al relato de Noé. Vamos a leerlo. Mateo 24, versos 37 al 39. Dice, empezando en el 37, mas como en los días de Noé, ya tenemos aquí la alusión, los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice que así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos está diciendo, nuestro Mesías, que de la misma manera que en los días de Noé la gente hacía su vida y no entendió hasta que llegó el diluvio, dice, de la misma manera este patrón se va a repetir cuando el Hijo del Hombre venga, cuando nuestro Mesías regrese. Es decir, la gente va a estar haciendo su vida y no va a entender hasta que llegue el Mesías. Entonces, fijaros la importancia de entender, de ser entendidos en la palabra de Dios, de ser entendidos en los tiempos de Dios, de ser entendidos en aquello que Dios ya está anunciando desde el mismo libro de Génesis, desde el principio de las Escrituras. A este respecto, acerca de la importancia de entender, fijaros, Proverbios, capítulo 28, verso 5, nos dice lo siguiente, dice que los hombres malos no entienden el juicio. Jesús nos está diciendo que la gente, la generación de Noé, no entendió el juicio. Nos está hablando de que eran malos, algo que también tenemos en Génesis y hoy vamos a ver. Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todo. ¿Qué contraste? Ser malo con buscar a Dios y entender todo no significa que no vamos a tener ninguna duda, que absolutamente todo el conocimiento lo vamos a recibir, sino que vamos a entender el juicio de Dios. Vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. Daniel también hace alusión a esto, capítulo 12, versículo 10, diciendo que ninguno de los impíos entenderá. Los impíos no entenderán. Dice, pero que los entendidos van a comprender. Luego, qué importante que seamos entendidos. Noé fue uno de estos entendidos. Si no queremos que la venida del Hijo del Hombre nos sorprenda como ladrón en la noche, tenemos que estar preparados, tenemos que ser entendidos, tenemos que velar, llorar y esperar la venida de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Como dice el profeta Isaías, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano y que el impío deje su camino y se vuelva a Dios, se arrepienta, se convierta a Dios y Dios tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Porque como he dicho, y ahora repito, Dios está anunciando el juicio que vendrá desde el principio. Y lo está haciendo desde Génesis 6. Nos habla de los días de Noé. Así que vamos a ver cómo eran estos días de Noé. Vamos a entender esos tiempos y nos va a ayudar eso también a entender los que estamos viviendo a día de hoy. Los días de Noé. Génesis 6. Ese es el capítulo que vamos a estar abordando principalmente hoy. Iré citando algún otro texto, pero ese va a ser el capítulo en el que nos vamos a fundamentar. Cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, en varios de los versículos de este capítulo, antes de que Dios decida llevar a cabo su juicio, se afirma una decadencia generalizada, no solo de toda la raza humana, sino de toda criatura que había en ese momento. Es decir, la creación entera se ha echado a perder.
Básicamente esta es la idea. Y hay varios textos que nos lo dicen. Vamos a leer un par. Génesis 6, versículo 5, dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad había ido en aumento y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, del corazón de los hombres, era de continuo solamente el mal. Esta última frase es una definición del mal absoluto. La primera definición del mal absoluto la tenemos en este pasaje de la Biblia. La humanidad había llegado a tal punto de depravación que la expresión esta nos tendría que poner los pelos de punta, porque nos dice que sus pensamientos, los designios de su corazón, sus intenciones, lo que estaban todo el rato y continuamente pensando en lo que había en sus corazones, todo el mundo interior de la humanidad, que luego se llevaba a cabo en acciones, evidentemente, dice que era de continuo solamente el mal. Es decir, no había ni un resquicio para el bien. Solo el mal todo el tiempo. Única y exclusivamente el mal. Habíamos llegado como especie humana en este punto de nuestra historia ya no había más. Habíamos hecho techo en cuanto a maldad. De ahí que Dios decida llevar a cabo ese juicio con el diluvio y borrar de la faz de la tierra a toda criatura, porque no había solución. Habíamos llegado a un punto de maldad máxima, la maldad en extremo. Nos lo dice también Génesis, el capítulo 6, los versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra se había corrompido, se había echado a perder. Dice, estaba en la tierra llena de violencia. Dice, y miróos la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, y esto incluye también a los animales, no solo a los seres humanos, también a los animales, toda criatura se había echado a perder, se había corrompido y había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, su manera de actuar, digamos, normal, con la que Dios lo había creado, eso se había estropeado, se había corrompido, se había podrido, básicamente. De hecho, tanto es así que Dios decide enviar su juicio, el fin de todo ser. Luego, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la maldad absoluta. Cualquier especie de mal que se nos pueda ocurrir estaba teniendo lugar en los días de Noé. La maldad, este concepto de que la maldad iba en aumento, incluye lo que nos dice este texto, violencia y corrupción, pero también incluye, por ejemplo, el robo de todo tipo, incluye el aprovecharse del débil, de que el fuerte abuse y tenga abusos de poder, incluyen depravación de todo tipo, inmoralidad sexual, la que se os pueda ocurrir, cabe en la definición de lo que aquí estaba pasando, incluyendo, por ejemplo, la zoofilia. También estaba teniendo lugar esa mezcla, porque ya veremos que la mezcla fue determinante en esta historia. Luego, toda criatura se había corrompido. Cualquier tipo de mal que podamos tener en mente estaba teniendo lugar en los días de Noé. Había derramamiento de sangre inocente, también se estaba teniendo lugar aquí. Cualquier violencia que podamos pensar era lo que estaba pasando en estos días. Ahora, la causa de este escenario, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que originó, lo que dio lugar a que la maldad del hombre fuese en aumento? Bueno, lo tenemos en los primeros versículos. En los versos 1 al 4 de este texto, vamos a leerlos, nos está explicando y nos está preparando el lector para el juicio de Dios que va a venir. Es decir, nos sienta el precedente de por qué la maldad del hombre fue en aumento. Cuando empezamos a leer, versículo 1, dice, y fue que comenzó el hombre, o la humanidad, el Adán, a aumentar sobre la tierra. Y las hijas o hijas fueron engendradas para ellos. Y vieron los hijos de Dios a las hijas del hombre, que eran buenas, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
pues ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después de eso, es decir, después de que vinieron los hijos de Dios a las hijas del hombre y engendraron para ellos. Aquellos son los valientes que de siempre fueron hombres del nombre. Este es el texto. Ahora, por lo general, cuando uno lee este fragmento, lo que más llama la atención es la identidad de los hijos de Dios. Uno lee estos versículos y no puede evitar preguntarse, bueno, ¿y quiénes son los hijos de Dios? A este respecto te quiero decir dos cosas. En primer lugar, el interés por descubrir la identidad de los hijos de Dios tiene que estar supeditado, es decir, tiene que estar por debajo del interés de conocer el propósito y la enseñanza general del relato. Porque si no puede ocurrir que estamos tan metidos en descubrir quién son estos hijos de Dios que nos perdemos el resto del capítulo y nos perdemos el resto de la enseñanza. Porque ya la sabemos que Noé va a construir el barco, va a meter animales y se van a salvar. Entonces nos interesa quiénes son los hijos de Dios. Pero es que hay una enseñanza en todo el capítulo, como he dicho, que va más allá de la identidad de estos seres, de estas criaturas. Entonces, a veces nos puede ocurrir que le estemos dando más importancia a un detalle que a la enseñanza global y general de un pasaje, como puede ocurrir en este caso, y lo debemos evitar. En segundo lugar, lo debemos evitar también en este caso, ¿por qué? Porque existen varias posturas al respecto sobre la identidad de los hijos de Dios. Conozco un total de 3 posturas distintas. Una de las posturas con 2 variantes, 2 posibilidades. Por lo tanto, hay un amplio abanico que contempla diferentes posibilidades. No hay una sola verdad en este caso. El texto nos permite tener varias posibilidades. Luego tenemos que ser cuidadosos. 2 de ellas, además, 2 de ellas seguro, tienen su base ya en el seno del judaísmo. No son posturas ni siquiera cristianas. Ya en el siglo II, siglo I, antes de Jesús, esas posturas ya existen. Ya existen dentro del judaísmo y ya se viene discutiendo quién son los hijos de Dios. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, no podemos ser dogmáticos en cuanto a la identidad de estas criaturas. Yo en el pasado he cometido ese error. Yo he sido muy dogmático y he dicho, no, los hijos de Dios son estos y es por esto, por esto, por esto. Pero luego resulta que las otras posturas también te dicen los hijos de Dios son estos, por esto, por esto y por esto. Entonces, ahí creo que tenemos que ser cuidadosos y, entre otras cosas, porque en este caso el texto no nos permite ser dogmáticos. El texto nos presenta distintas posibilidades acerca de la identidad de los hijos de Dios. Ahora bien, hay algo que sí tienen en común todas las posturas. Este denominador común creo que es determinante para el resto de la historia, porque todas las posturas nos hablan de que 2 especies distintas se mezclaron. Sea que uno crea que los hijos de Dios son seres espirituales, ángeles caídos, sea que uno piense que los hijos de Dios son seres humanos, lo que está ocurriendo aquí es que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. 2 grupos distintos se mezclan. 2 grupos que no tendrían que haberse mezclado, lo hicieron. Y la mezcla fue la causa, el origen del aumento de la maldad en el mundo. Aquí tenemos un principio que ya tenemos en Génesis 1. Y es que cuando lo que tiene que estar separado se une, entonces lo que ocurre es muerte. Lo que viene es desolación. No se produce vida. Esto lo tenemos ya en Génesis 1. Podemos leer que la reproducción de las especies, incluso los árboles, tenían que dar frutos según su género, según su especie. No podía haber cruces de especies. Cada uno, los animales tenían que cada uno según su especie reproducirse. Y esto es algo que aquí se rompe.
Aquí esa reproducción por especies ya no se da, hay mezcla. En Génesis 1 hay un principio, ese principio de separación, que lo vemos, por ejemplo, en el día 1, Dios separó la luz de las tinieblas. Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. No tienen que estar juntos, tienen que estar separados. En el segundo día dice que Dios separó las aguas de las aguas. Dice que crea los cielos y puso aguas sobre los cielos y aguas debajo de los cielos, las separa. En el tercer día tenemos que Dios las aguas de debajo de los cielos las reúne en un solo lugar para que se descubra lo seco. También hay una separación para que se descubra la tierra y de la tierra pueda reverdecer y haber vida. Luego, lo que nos está mostrando eso es que cuando los elementos que tienen que estar separados se mantienen cada uno en su lugar, lo que eso produce es vida. Lo que eso produce es orden. De ahí que Dios, los 3 primeros días de la creación, va separando y va poniendo cada cosa en su sitio. ¿Y eso qué trae? Vamos de la desolación y el vacío al orden y a la vida. Eso posibilita que luego haya vida en ese planeta, en el planeta Tierra. Eso posibilita que haya vida en la casa de Dios. Ahora bien, cuando lo que tiene que estar separado no está separado y las aguas vuelven a unirse, curiosamente, ¿qué es lo que ocurre en Génesis 7? Esas aguas que Dios había separado en Génesis 1, en Génesis 7, a través del diluvio, cae agua de arriba, las aguas de arriba caen, pero es que las aguas del abismo, las aguas de abajo, dice que se rompen y también salen hacia arriba. Entonces vuelve a haber una unión de las aguas de arriba con las aguas de abajo. ¿Y qué trae eso? Lo que trae es desolación y vacío, muerte. Entonces, cuando lo que tiene que estar separado se mezcla, se une, eso trae consecuencias, igual que las trajo esa mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y es la causa del aumento de la maldad, es la causa de que hubiera violencia, es la causa de que desde ahí cada vez vaya más, hasta que la maldad humana llega al techo, de tal manera que Dios dice, no hay remedio, lo único que me queda es limpiar la tierra y empezar de nuevo. Esto es lo que tenemos en Génesis. Y es lo que nos habla también de la historia de nuestro pueblo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, una de las instrucciones que le da, lo podemos leer, por ejemplo, en Éxodo 34, los versos 15 al 16, Dios le dice a su pueblo, dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de sus dioses y ofrecen sacrificios a sus dioses. Si tú te mezclas con ellos, ¿sabes lo que va a pasar? Dice, te invitarán y comerás de sus sacrificios y tomarás de sus hijas para tus hijos. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses. Es decir, Israel no se tenía que mezclar con los pueblos de Canaán, porque esa mezcla iba a traer ¿qué? Idolatría. Y la idolatría trae toda clase de perversión. Es decir, 2 linajes que tenían que estar separados, si se mezclaban, lo que iban a traer era desolación y vacío. Iban a traer muerte, iban a traer esterilidad, como teníamos al inicio de la creación. Ahora, Israel, sabemos, no hizo caso a esto, se mezclaron, tenemos varios pasajes que nos hablan de esta mezcla, entre ellos, por ejemplo, Jueces, os lo doy para que lo anotéis, podáis leerlo luego, Jueces 3, versos 5 al 6, Esdras capítulo 9, desde mi consideración es una radiografía de lo que ocurrió en Génesis 6. Si tenéis oportunidad, leer tranquilamente Esdras 9, porque es una radiografía de lo que pasa en este capítulo de Génesis 6. Lo único que, a la luz de la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, Israel se mezcló, tomaron de esas mujeres que Dios no quería para sus hijos, dieron sus hijas a los hijos de ellos, y eso les llevó a la idolatría. Y de la misma manera que en Génesis 6 tenemos Génesis 7, Dios dice que trae las aguas del diluvio sobre la tierra. En la historia del pueblo de Israel, lo que Dios hace es traer a las naciones sobre la tierra de Israel.
Por eso las aguas o las muchas aguas son un símbolo en algunos textos de la Biblia de las naciones extranjeras que vienen contra el pueblo de Dios. Porque lo que pasa ahí está anunciando, está profetizando lo que pasó a lo largo de la historia del pueblo de Israel y lo que volverá a pasar antes de la venida del Mesías. Antes de la venida del Mesías. Dios quiere definitivamente un pueblo sin mezcla, un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo, primero, que no se mezcle con lo que Dios no quiere que se mezcle su pueblo. Pero no solo que no se mezclen ellos o que no nos mezclemos nosotros, sino que tampoco nosotros como pueblo de Dios mezclemos aquello que Dios no quiere que mezclemos. Ayer, en el estudio del viernes, tuvimos oportunidad de hablar del tema de las mezclas también. Es importante y Dios nos da mandamientos al respecto de qué hay que mezclar y qué no hay que mezclar. Y hay cosas donde Dios es muy claro y nos dice, esto no lo mezcléis. Luego también nosotros como pueblo de Dios tenemos que practicar eso, vivir esos mandamientos de Dios, porque es que también son proféticos. Por medio de obedecer los mandamientos de Dios, también estamos anunciando cosas que vendrán y estamos aplicando principios a nuestra vida que tenemos desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, de un principio de separación para que haya vida. Y no unir lo que Dios no quiere que se una, porque eso trae muerte. Entonces es importante, Dios nos dice qué comer y qué no comer. Dios nos dice cómo vestir, cómo actuar ante determinadas enfermedades, cómo actuar ante la propia muerte, tanto de animales como de personas. Y Dios nos va diciendo qué nos hace puros, qué nos hace impuros, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos lleva a la santidad, qué no nos lleva a la santidad. Y todo eso son mandamientos que Dios ha establecido para que su pueblo seamos santos, seamos un pueblo apartado. Una de las cosas que Dios dice, entre muchas otras, no hagáis como hacen en la tierra de Canaán, no sigáis las costumbres de otros pueblos. Luego es importante que como pueblo de Dios entendamos cuál es nuestra identidad, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque voy a usar ese nombre de esta manera ahora, decimos que somos hijos de Dios. Si los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres, se mezclan con aquello que Dios no quiere, podemos acabar en idolatría y de la idolatría llegar a cualquier clase de depravación. Porque eso es lo que trae. Al adorar a otros dioses, acabamos haciendo lo que los otros dioses piden. Y los otros dioses no piden nada de lo que pide Dios. Entonces no nos van a pedir santidad, no nos van a pedir pureza, no nos van a pedir que seamos justos. Al contrario, nos van a llevar a la injusticia, nos van a llevar a la inmoralidad, nos van a llevar a la impureza, nos van a llamar a toda clase de contaminación. Y esto no solo Dios lo dice en lo que se llama Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Dios también lo dice en el Nuevo Testamento, que nos limpiemos de toda inmundicia, que no nos contaminemos. Es algo que está en toda la Biblia. Es un principio que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios quiere un pueblo santo. Dios nos revela su voluntad, en definitiva, para que vivamos de esa forma, sin mezclarnos, siendo sal y siendo luz en un mundo que está corrompido y en oscuridad. Si perdemos nuestra identidad como sal, ¿cómo preservaremos de corrupción? Es imposible, porque la sal no solo da sabor a las ensaladas, a la comida. La sal preserva de que algo se corrompa. Entonces Jesús mismo dijo, si la sal se desvanece, ya no sirve más para nada, solo para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces es importante que tengamos claro nuestra identidad y seamos sal para preservar de corrupción y luz para alumbrar en medio de las tinieblas, sin mezclarnos. Porque si la luz se desvanece en medio de la oscuridad, ¿qué va a alumbrar? Y esta identidad uno la preserva y la mantiene en la medida que por la fe en Dios y en su palabra permanece fiel a sus mandamientos, a lo que Él quiere que vivamos. Y en este caso tenemos que seguir el ejemplo de Noé. Y ahora vamos a ver cómo era Noé.
es tremendo. Yo disfruté, ya había estudiado esto, pero repasando y tomando de nuevo notas, aún me asombré más de este hombre. Entonces me gustaría saber si podéis ver cómo va apareciendo la enseñanza que he dicho al principio de este capítulo. La importancia de permanecer puros en un mundo impuro. ¿Para qué? Para llevar a cabo la construcción del espacio sagrado como medio de salvación antes del juicio divino. La importancia de permanecer justos en un mundo injusto, para construir ese espacio sagrado que en este texto está simbolizado o representado por el arca como medio de salvación ante el juicio de Dios. Es importante. Así que pasamos de los días de Noé a ver a Noé en sus días. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo fue Noé? Lo tenemos, entre otros textos, en Génesis 6:9. Vamos a leer el pasaje, Génesis 6:9, y ahí nos da, vamos a ver, 3 rasgos característicos de Noé. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto era en sus generaciones, y con Dios anduvo o caminó Noé. Aquí tenemos los 3 rasgos. Primero, varón justo. Segundo, perfecto en sus generaciones. Esto es, perfecto en sus contemporáneos, en la época que le tocó vivir. Y tercero, caminó con Dios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dice que Noé fue, primero de ellos, varón justo. Esta es la primera vez que la Biblia habla de que alguien era un varón justo. Y lo dice de Noé. Aquí tenemos una descripción del redactor. Dice que no era así. Pero en el capítulo 7, versículo 1, Dios dice, y hay una valoración de Dios, que Noé es justo. Por lo tanto, Dios mismo piensa que Noé es alguien justo. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto Noé era justo, quiero que leamos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, vamos a leer los versículos del 13 al 20. Son varios versos, pero vale la pena que los tengamos en cuenta. Es un texto muy importante, nos habla de Noé, además de otros 2, y nos muestra, pone en evidencia de manifiesto hasta qué punto Noé era justo. Empiezo a leer en el versículo 13. Dice: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, aquí está hablando de un juicio de Dios, a causa de la maldad, dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, estos 3 varones, dice, ellos, por su justicia, librarían sus almas. Ante un primer juicio, Noé, además Job y Daniel, ellos 3, y solo ellos 3 librarían sus almas. Sigue diciendo, oráculo de Jehová, el Señor. Versículo 15 dice, y si hiciere pasar bestias feroces, un nuevo juicio, por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Versículo 16, y estos 3 varones, los que he dicho ya antes, Noé, Daniel y Job, estuviesen en medio de ella, vivo yo, oráculo de Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Solo ellos serían librados y la tierra quedaría desolada. Fijaros que en el caso del arca, la familia de Noé es librada también del juicio. Las mujeres de los hijos de Noé son libradas también. Pero en este caso, en este juicio, ni siquiera dice Dios que sus hijos se librarían, sino solo Noé. Hagamos una idea de la justicia de este hombre. Sigo leyendo. Versículo 17. Dice, o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciera cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, oráculo de Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas. De nuevo repite la misma idea, solo ellos librarían y serían librados. Y por último, si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, lo mismo que ocurre en el diluvio, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, oráculo de Jehová el Señor,
que no librarían a hijo ni a hija, sino que ellos, por su justicia, librarían sus almas. Así que de todos los personajes bíblicos que podamos pensar, incluyendo a Abraham, fijaros que aquí no se menciona ni a Abraham, no se menciona a Isaac, no se menciona a Jacob, no se menciona a ninguno de los 12 hijos de Jacob, ni José. Se está mencionando a Noé, a Daniel y a Job. Solo estos tres librarían sus almas. Noé entre ellos. Noé entre ellos. Y librarían sus almas por su justicia. Y alguien justo es alguien que practica justicia. Ese es alguien justo. No confía en su justicia como medio de salvación y no se relaja en diciendo, bueno, yo soy buena persona y ya vivo de la manera que quiera. Eso no funciona así. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Lo dice Efesios, es una verdad bíblica. Nadie es salvo por obras. Nadie hace algo merecedor de la gracia de Dios. La gracia de Dios es gracia porque nadie la merece. Nadie. No hay justo ni aun uno, nos va a decir la Escritura. Ahora bien, cuando uno recibe esa gracia de Dios y ha sido salvado, sí obra en conformidad a esa fe. Porque la fe sin obras, nos dice Santiago, que es muerta, está en el cementerio. Entonces la fe se traduce en obras. Luego la justicia de Noé es una justicia que viene por la fe en Dios. Nos lo dice Hebreos, que por la fe él construyó el arca. Esa fe le llevó a orar. Esa fe le llevó a ser pregonero de justicia en un mundo injusto. Este es el Noé que nos presenta Génesis. Un Noé que fue justo en medio de una sociedad y de un mundo completamente injusto. Ya hemos dicho al principio que en los días de Noé había todo tipo de injusticia, todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad. Y Noé fue un varón justo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Además de justo, perfecto. Y algunos decimos, eso queda muy lejos, eso es el listón muy alto. Yo estoy muy lejos de la perfección. Esta palabra, en hebreo, es la palabra tamim. Tamim, perfecto. Y se puede aplicar tanto en sentido físico como en sentido moral. Alguien perfecto en sentido físico es que no tiene ningún defecto, no tiene tara. Como ejemplo, el cordero pascual tenía que ser perfecto. Es decir, no podía tener rotura, no podía tener ninguna tara, ninguna enfermedad, no podía tener ceguera. Tenía que ser alguien sano y sin defecto físico. Esto es alguien tamim. Pero tamim en sentido moral, ¿a qué apunta? ¿De qué nos habla? Bueno, eso significa que alguien es honrado, que alguien es justo, que alguien es cabal, que es íntegro, intachable, irreprochable. Todas esas cualidades tan admirables están dentro de la palabra tamim, dentro de la palabra perfecto. Y la Biblia nos dice que Noé era tamim, que era perfecto. Y era perfecto y se puede aplicar en ambos sentidos. A nivel físico, era perfecto significa que él no se había mezclado, como si se habían mezclado los hijos de Dios, las hijas de los hombres, como si se habían mezclado especies que no se tendrían que mezclar. Él no se corrompió, él se mantuvo puro en medio de esta sociedad. Él fue perfecto a nivel físico y no se mezcló, no se corrompió en este sentido. Pero también a nivel moral, también se le aplica a Noé, porque en su tiempo, como hemos dicho, había inmoralidad. Todo tipo de inmoralidad había en el tiempo de Noé. Luego, Noé fue también, fue perfecto, fue íntegro, fue honrado en sus generaciones, en el tiempo que le tocó vivir. Qué importante esta cualidad, ser tamim, ser perfecto, que haya personas tamim, tanto a nivel moral, como cada vez más es necesario que también a nivel físico seamos tamim. Sobre todo cuando pensamos en todos los avances, y digo avances entre comillas, que están habiendo a día de hoy. Cuando uno empieza a mirar todos los avances a nivel científico, a nivel tecnológico,
la robótica que está habiendo, el transhumanismo y que cada vez va a más, por ejemplo, eso también es mezclar cosas que no se tendrían que mezclar. Me parece muy bien que una persona que ha perdido uno de sus miembros pueda tener y recuperar calidad de vida. Pero también estoy viendo que el transhumanismo lleva a que tengamos un sexto pulgar. Y si nos instalan un sexto pulgar, ¿quién dice que el día de mañana no podemos tener 4 brazos? ¿Y quién dice que el día de mañana esos 4 brazos no nos llevan a ser peores de lo que éramos con 2 brazos? Y empezamos a mezclar cosas que Dios no quería que se mezclaran. Hablamos de la robótica en este sentido, pero también tenemos sexo con robots. Esto ya existe a día de hoy. Tenemos robots. Sí, os lleváis la mano a la cabeza, pero eso existe a día de hoy. ¿Y eso qué es? Son 2 especies diferentes que se están mezclando, que no deberían. Porque una cosa es tener una rumba, una aspiradora de estas, y eso está muy bien, muy cómodo, pero ¿y todo lo demás? Esta mañana lo comentábamos con Julia, a la par que avanzan, entre comillas, que se desarrolla la ciencia, que se desarrolla la tecnología, lo que avanza, y esto es algo que está también en las Escrituras, en la palabra de Dios lo vemos, lo que avanza también es la maldad del hombre. Porque la maldad del hombre, el pecado del hombre, encuentra nuevos medios de expresión. Antes no se podía expresar a través de la tecnología, porque no estaba. Pero a día de hoy uno dice Internet, gracias a Dios por Internet. Sí, mira qué bien, gracias a Internet podemos tener este estudio hoy. Pero ¿cuántas cosas no trae Internet a raíz de la maldad del hombre? Tenemos pederastia por las redes, ¿y de qué manera y con qué facilidad? Con un clic accedemos a pornografía. ¿De verdad es un avance para la humanidad? ¿O lo que ha hecho ha sido perjudicar más que beneficiar? Yo no lo tengo muy claro. Pero cada vez más tenemos esas mezclas, esa hibridación, alteraciones genéticas, mutaciones del ADN. Cada vez más avanzamos en esa dirección. Ahora ya vamos a ver, para que tu hijo nazca sin ningún síndrome, sin ninguna enfermedad, vamos a ir alterando el ADN. ¿A qué estamos jugando? Porque esto es lo que pasaba en los días de Noé. Se hacían híbridos y se experimentaba con eso. A día de hoy tenemos experimentación con todo ese tema, no solo a nivel humano, a nivel de plantas. Se hacen híbridos y se busca ver si mezclamos esto y generamos no sé qué cosa. Todo esto ocurría también en los días de Noé. Tenemos realidad virtual que nos permite consultar a los muertos. Hemos quitado la Torá de en medio, hemos dicho la ley ya no, y resulta que ahora vemos en la tele una noticia de una mamá que falleció su hija. Y qué bien que gracias a la realidad virtual esa mamá puede ver a su hija de nuevo. Qué alivio para la mamá. ¡Oh, qué buena noticia! Mira, qué bonito ese reencuentro. La Biblia nos dice, Dios nos dice en su palabra, nada de consultar a muertos, nada de interactuar con los muertos. Y a través de la realidad virtual, eso ya es una posibilidad a día de hoy. Es importante que a día de hoy seamos tamim, perfectos, en los 2 sentidos. Tamim, a nivel físico, que no dejemos contaminar nuestro cuerpo. Ya veremos por qué, porque nuestro cuerpo también es templo de Dios. Nuestro cuerpo es un espacio sagrado donde mora el Espíritu de Dios. No podemos permitir que nuestro templo se profane. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ser tamim a nivel físico y ser tamim, por supuesto, a nivel moral. Ser personas justas, ser personas íntegras, ser personas honestas en medio de una generación injusta, una generación deshonesta, igual que lo era Noé en sus generaciones. Esto de ser íntegros, de ser tamim, nos lo dice Dios. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Íntegro, tamim. Esto también es Torah. Esto también es ley. Esto también es un mandamiento de Dios. Perfecto serás delante de mí. Y Jesús, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser tamim. Sed íntegros, ser honestos, ser cabales, sin defecto.
Importante que seamos tamim, al igual que Noé, fue tamim, perfecto. Y tercera, vamos con la tercera característica que nos dice el texto sobre Noé. Dice que Noé caminó con Dios. Así se traduce habitualmente y esa expresión sugiere comunión con Dios. Ahora, el texto hebreo, cuando uno mira el texto hebreo, presenta más posibilidades que las de que Noé caminara con Dios y ya está. Entonces, voy a dejar el tema de la comunión con Dios en una sugerencia, como he dicho, ¿vale? Porque el texto hebreo, quiero todavía detenerme algo más al respecto para poder sacar conclusiones, pero de entrada ofrece más posibilidades que las de que Noé tenía comunión con Dios. Así que lo voy a dejar ahí. Pero donde sí vemos, sin lugar a dudas, que no era alguien que se sometía a la voluntad de Dios, es, por ejemplo, en Génesis 6:22. En Génesis 6:22, después de que Dios le ha dado todas las instrucciones para construir el arca, lo que va a pasar con los animales, que tiene que meter también alimento dentro del arca, dice, versículo 22, e hizo Noé según todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. Esto es impresionante. De hecho, cada frase de la Biblia es impresionante cuando nos paramos y nos detenemos a ver lo que implica toda esa frase. Esa frase además se va a repetir en el capítulo 7, verso 5. Por lo tanto, en 2 ocasiones nos está diciendo de una obediencia absoluta de Noé a la palabra de Dios. Fijaros, nos dice que Noé hizo según todo lo que Dios le mandó. Esto significa que Noé se conformó a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que implica que Noé se conformara a la palabra de Dios? Implica que Noé ajustó sus actos a los mandamientos de Dios. Significa que Noé fue de la misma opinión que Dios. Él no tenía una opinión distinta. Él no pensaba, bueno, Señor, pero ¿y esto por qué? Esto me lo tendrás que explicar mejor porque yo no lo entiendo y yo lo haría de otra manera. Sino que él, su opinión, coincidía perfectamente con la de Dios. Eran de una misma opinión. Dice que Noé se sujetó a la voluntad de Dios. No prevaleció la voluntad de Noé por la de Dios, sino que Noé dijo, hágase tu voluntad. Eso significa que él hizo según todo lo que Dios le mandó. Y por último, significa también que Noé se dio satisfecho con lo que Dios le dijo. No le generó insatisfacción, no le generó pesar, no le generó carga. Señor, ¿y un arca? Y tantos animales. Y mira, no podemos hacerlo de otra manera. Una balsita. Con una balsita no te vale. Tengo que trabajar tanto. Que además es costoso. Me va a llevar tiempo. Esto no se dio en Noé. Noé hizo según todo lo que Dios le dijo. No solo en algunas cosas. No solo en lo que a él le parecía bien. Ah, pues mira, sí, una puerta me parece bien, porque dos sería excesivo. Pero en lugar de una ventana, ¿qué tal si ponemos un poco más de ventanas? Porque quiero tener vistas del diluvio, me gustaría ver qué va pasando fuera. Y una ventana me parece poco. ¿Y qué te parece si en lugar de 3 pisos me hago una habitación? Y porque como vamos a estar tiempo, ¿qué te parece si lo voy amueblando con IKEA? Bueno, esto no se da. Esto no se da. Noé hizo según todo lo que Dios le dijo, no solo en lo que le gustaba, no solo en lo que le venía bien, no solo en lo que entendía o podía razonar, no puso su intelecto por encima de los mandamientos de Dios. A veces podemos, sin querer, podemos caer en ese error de que mi intelecto tiene que estar por encima del mandamiento. Y mi intelecto tiene que poder razonar lo que Dios nos dice. Y muchas veces vemos en la Biblia que Dios da órdenes que no son lógicas desde el punto de vista humano. Los mandamientos de Dios superan nuestro razonamiento. Luego, humillémonos delante de Dios. Y digamos, el que sabe eres tú. El que sabe eres tú. No yo. El que entiende eres tú. Yo no. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero confío en el que todo lo sabe, en el que todo lo entiende. Noé hizo así, absolutamente en todo. En el material de construcción, en las medidas, en los animales, en el alimento, en el número de pisos, todo. De lo contrario, ¿qué garantía podía tener Noé de que el arca iba a flotar?
Si Noé no le hace caso a Dios y empieza a hacer otra cosa distinta, ¿qué garantía puede tener Noé de que ese arca iba a ser el medio de salvación para él y su casa? No podía tener ninguna garantía, pero hizo todo según la voluntad de Dios. Y ese fue el medio a través del cual él, su familia y los animales, tanto puros como impuros, pudieron salvarse. Dice que se mantuvo puro, que no se corrompió, cuando todo a su alrededor estaba podrido. No había nada sano a su alrededor. No había nada sano a su alrededor. Y Noé fue obediente en medio de una generación rebelde. Creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestros días se parecen cada vez más a los días de Noé. Cuando uno mira los días de Noé, sabe lo que pasaba allí y lo compara con lo que está pasando hoy en nuestras sociedades, tanto en Occidente como en Oriente, nos damos cuenta de que cada vez el parecido es mayor. Eso significa que la venida del Mesías está cerca. Eso significa que el juicio de Dios que vendrá se aproxima. Luego, qué importante, como venimos viendo, y repito ahora, permanecer puros en un mundo impuro, permanecer justos en un mundo injusto, permanecer obedientes a la palabra de Dios por la fe en nuestro Mesías, por la fe en Dios y en sus promesas, para construir ese arca, ese espacio sagrado como medio de salvación ante el juicio de Dios que vendrá. Fundamental que aprendamos de Noé, que fue fiel a Dios en su generación y recibió este encargo, el de construir el arca. Así que vamos a ver en qué consistió este encargo, construir el arca, y vamos a ver qué es el arca. Vamos a leer las instrucciones y después nos vamos a ir metiendo con algunas cositas de lo que Noé llevó a cabo. Porque como he dicho al principio, a veces las imágenes, esto lo he repetido también en alguna ocasión, las imágenes mentales que nos hacemos o que hemos visto del arca, hacen que interpretemos el relato de una determinada manera. Pero aquí Dios le dice a su arca, no una barca. Y muchas veces hablamos del arca de Noé y todo el mundo piensa en un barquito. Incluso el otro día vi una ilustración del arca de Noé que era como una de las calaveras que usó Colón para el Nuevo Mundo. Entonces digo, esto no era el arca, pero bueno, así se imaginaba el arca en aquel tiempo, ¿vale? Entonces eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y vamos a ver qué es el arca, qué es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que igual también nos llevamos alguna sorpresa, y espero que así sea, porque es emocionante lo que Dios le dice a Noé. Leo en el versículo 14, 15 y 16 del capítulo 6. ¿Bien? Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, qué difícil siempre es esta palabra, con brea por dentro y por fuera. Versículo 15, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas son las instrucciones en cuanto al arca. Por supuesto, esto tiene un sentido literal. Es decir, Noé llevó a cabo esto. Construyó un arca donde entraron animales, donde entró su familia, donde él puso alimento para todo el tiempo que iban a estar dentro del arca. Ahora, como he dicho, es un arca, no una barca. Importante, no era un barco. Si os dais cuenta, hay muchas instrucciones que Dios no da como para que esto fuera un barco. Esto es más parecido a un contenedor. La palabra hebrea que se emplea aquí para arca es tebá. Y tebá significa caja o cofre. Esta palabra tebá solo aparece 2 veces, o en 2 episodios, mejor dicho, aparece alguna vez más, pero solo en 2 episodios. Uno es aquí, en el arca de Noé, y otro es en la arquilla de juncos, donde metieron a Moisés cuando bebé para salvarlo. Esa arquilla también era una tebá. Así que fijaros, ambos tienen en común que la tebá es una arquilla, un arca, que sirve como medio de salvación en medio de las aguas. Porque en ambos episodios tenemos lo mismo. Una arquilla que contiene vida y aguas alrededor. La arquilla de Moisés estaba en el río. Y aquí tenemos el arca que va a recibir agua por todas partes.
Entonces tenemos ese denominador común en ambos casos. Noé tenía que usar madera para su construcción. Tenía que hacerle aposentos, literalmente nidos, dice el hebreo. Tenía que impermeabilizarla. Debía ajustarse a unas medidas. Y para que nos hagamos una idea, el arca era como 4 aviones de pasajeros juntos. Era más o menos, tengamos una referencia, es como la recta de, si pensamos en una pista de atletismo y ponemos la recta de la pista de atletismo y una de las curvas, así de larga era el arca, realmente grande. Tenía que hacerle lo que en muchas Biblias se ha traducido como ventana. Pero en hebreo no dice ventana, porque la palabra hebrea para ventana es jalón, y aquí no se utiliza la palabra jalón, se utiliza la palabra tzoar. Y tzoar significa resplandor, brillo o resplandor. Luego Dios le está diciendo, hazle un brillo, hazle un resplandor. Algunos traducen que eso es como la luz del mediodía, ¿vale? Hay interpretaciones acerca de esto, interpretaciones judías, de que hablan de que Noé puso una piedra preciosa dentro del arca que brillaba y alumbraba. Porque hemos de pensar que dentro de ese arca hacía falta luz. Durante 40 días hubo el diluvio. En ese tiempo había tinieblas sobre la tierra. Había oscuridad, no había luz. ¿Qué hicieron durante 40 días si no tenían una fuente de luz? Necesitaban una fuente de luz en el interior del arca. ¿Vale? Entonces Dios le dice a Noé, no una ventana, sino un tzoar. Importante también este detalle. Algunos lo entienden o lo traducen así como un tragaluz, ¿vale? Pero aún así, durante los 40 días de diluvio, donde todo era, ahí había oscuridad. Tenemos que tenerlo en cuenta. Hay otras posibilidades de entender el tema del tzoar. Tiene que ponerle una puerta también y hacerle 3 pisos. Estas son las instrucciones de manera literal. Ahora, con el arca ocurre como con el jardín de Edén. Con el jardín de Edén, cuando el mes pasado estuvimos viendo el relato de Génesis 2 y 3, el relato del jardín, estuvimos viendo que el jardín es otra manera de referirse a la casa de Dios, al santuario. Entonces, este paralelo que existe entre el jardín de Edén y luego vimos el tabernáculo, vimos el templo, incluso el Nuevo Jerusalén, es lo que ocurre con el arca. Tenemos que pensar, cuando entramos en esa lectura del Génesis simbólica, en el arca como un elemento que evoca al tabernáculo, que evoca al templo, que evoca a un santuario, un espacio sagrado. Y lo vamos a ir viendo a través de varios de los elementos del arca y lo vamos a ir conectando con el tabernáculo, con el templo, con los espacios sagrados de Dios. Y vamos a ver que efectivamente el arca se corresponde en muchas de sus partes, incluso me voy a dejar algunas no las vamos a ver por tiempo, pero algunas de las principales sí. Mirad, vamos a empezar. Dios le dijo a Noé que usase madera para la construcción del arca. ¿Cuál es el material que usaron para la construcción del tabernáculo? No solo de la estructura del tabernáculo, sino también del mobiliario del tabernáculo, madera. Luego la recubrían de oro, pero el material era madera, madera de acacia. El tabernáculo estaba hecho de madera. El mobiliario del tabernáculo estaba hecho de madera. El arca de la presencia de Dios, donde estaban las tablas de la ley, era de madera. Luego, la madera fue también el elemento principal en la construcción del tabernáculo y de su mobiliario. Luego, en segundo lugar, Dios le dice a Noé que tenía que calafatear el arca con brea. Ya hemos dicho, esto era impermeabilizar el arca. Ahora, cuando vamos al texto hebreo, el verbo que se emplea para calafatear es el verbo kafar. Este verbo tiene relación con kiper, y el verbo kiper significa expiar. A algunos os sonará de Yom Kippur. El Kippur, expiación, tenemos el verbo kiper, que es de la misma familia que kafar. De hecho, son el mismo verbo, lo único que en 2 construcciones distintas. Pero calafatear en hebreo tiene relación con expiar. Y luego dice que lo haría por dentro y por fuera con brea. Y la palabra brea
en hebreo es la palabra kofer. Y adivinar qué significa kofer, que además es de la misma familia. Significa rescate, significa redención. Así que, ¿qué le está diciendo Dios a Noé? Sí, cuando hablamos de un arca a nivel literal, hablamos de lo que tiene que hacer es impermeabilizarla para que el agua no entre. Pero cuando nos vamos a este terreno simbólico, a entender el arca como un espacio sagrado, lo que Noé tiene que hacer es expiar el arca, redimir el arca. Y esto es un lenguaje que se emplea en Yom Kippur cuando el sumo sacerdote tiene que hacer expiación por el tabernáculo. Porque en Yom Kippur, durante esta festividad, durante el día de la expiación, o durante esta solemnidad, más que festividad, el sumo sacerdote no solo hacía expiación por el pueblo, sino que también hacía expiación por el santuario, por el tabernáculo. Y lo hacía como con sangre, porque nos dice Hebreos que sin sangre no hay redención posible. Luego Noé está cubriendo con sangre el arca por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque tiene que ser el medio de salvación. Si no hay sangre, ese arca no sirve. Y esto nos conecta con el tabernáculo. Y nos conecta con los rituales de purificación. Y nos conecta con la expiación a través de la sangre. Y la salvación que viene a través de la sangre. Y todo esto lo tenemos aquí en Génesis 6. Esto es parte de lo que Dios le dice también a Noé. Noé fue sacerdote. Cuando sale del arca ofrece sacrificio. Es importante que tengamos esta imagen. Los que no eran sacerdotes no ofrecen sacrificio. Noé actúa como sacerdote. Y en este caso actúa como sumo sacerdote redimiendo el arca. Las medidas del arca. Las medidas del arca, aunque no definen una forma concreta, podría tener alguna curva por algún lado, hay varios diseños posibles del arca, no lo explica la Biblia, pero sí lo que sí determinan estas medidas o las dimensiones que nos están dando corresponden a un ortoedro, a un prisma rectangular, a una caja de zapatos, a un contenedor muy grande. Nos da la profundidad, nos da la anchura y nos da la altura, o nos da la longitud, la profundidad y la altura. Estas dimensiones corresponden a un ortoedro. Era como un contenedor realmente largo, más alargado que alto, pero esas son las dimensiones. Por lo tanto, tenemos una figura geométrica que cuando nos vamos al tabernáculo, vemos que el tabernáculo se corresponde de igualmente a esa forma. El tabernáculo era un rectángulo, un ortoedro, igualmente el templo. Entonces vemos como luego el tabernáculo, el templo, espacios sagrados, tienen también la misma forma, comparten forma. Lo que se ha traducido, ya lo he dicho, como ventana, es tzoar, brillo o resplandor. Por lo tanto, este elemento nos habla de que dentro del arca había luz. ¿Qué hay dentro del tabernáculo? La menorá, un candelabro que alumbra el interior, para que el sacerdote que va a oficiar puedan ver los panes de la proposición, el altar del incienso, poder encender, si no, y ese no se podía apagar, tenía que estar siempre encendido. Luego, tanto el arca como el tabernáculo, luego también el templo, tienen luz en el interior. Esto hay que pensarlo. El arca tenía una sola entrada, igual que el tabernáculo. Y en el lenguaje bíblico, en hebreo, se emplea la palabra, no se emplea la palabra delet, que es puerta, en el arca, se emplea la palabra petach, que sería más bien apertura. Y esta palabra petach la encontramos para, de nuevo, referirse a la entrada del tabernáculo y a la entrada del templo. No era una delet, no era una puerta, sino era una apertura, una entrada a ese lugar, y es la misma palabra. Luego, esos vocablos en hebreo nos conectan ambos elementos, porque no se emplea para otra cosa. Se emplea para la entrada del arca y para la entrada al tabernáculo y luego al templo. Así que de nuevo tenemos otro elemento que nos conecta al arca como espacio sagrado y nos evoca, nos lleva a conectarla con el tabernáculo, con el templo, donde la presencia de Dios estaba y donde era medio de salvación. Recordemos que ahí era donde se hacen los sacrificios que reconciliaban al hombre con Dios. La expiación se llevaba a cabo en el tabernáculo. Entonces el tabernáculo, el templo, también era un medio de salvación. Luego Jesús dirá que Él es el templo. Luego nos va a decir que nosotros somos el templo. Vamos a llegar a todo eso. El arca contaba con 3 divisiones.
también el tabernáculo, también el templo. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Aquí tenemos piso bajo, segundo y tercero. 3 partes, 3 divisiones en ambas estructuras, en ambos espacios sagrados. Tenemos Génesis 8:13, aquí nos vamos a otro capítulo, pero en Génesis 8:13 leemos que Noé quitó la cubierta del arca. Y esa cubierta no había aparecido antes. Dios no le dice, hazle una cubierta. Pero tenía cubierta, y esa palabra, la palabra hebrea para cubierta aquí, creo que era mixé, es la misma palabra que se emplea para la cubierta del tabernáculo. Esa cubierta de pieles de tejones y de pieles de carneros, esa cubierta que teníamos en el tabernáculo, es la misma palabra que tenemos aquí. Luego, el arca es un símbolo, si queremos, de lo que será luego el tabernáculo y de lo que será el templo. Es un espacio sagrado y Dios le encarga a Noé, a alguien puro, a alguien justo, a alguien obediente, construye un arca, un espacio sagrado, donde tú y tu casa, juntamente con los animales, podáis ser salvos del juicio que vendrá. Y este encargo también lo tenemos nosotros, también lo tenemos como parte del pueblo de Dios que somos. Vamos a ir viendo también al respecto. Todos los elementos en común nos anticipan el tabernáculo en el arca. De hecho, hay una fuerte relación, no solo en la estructura. Aquí he hablado de la estructura del arca. Pero no solo en la estructura hay conexiones con el tabernáculo. Nos podríamos meter con el tema de los animales puros e impuros. Un lenguaje que tenemos en Levítico, que tenemos en Deuteronomio. Luego son referencias en un contexto cultural, sacerdotal. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Así que el arca fue el medio de salvación establecido por Dios, igual que su casa. Hay una expresión, tomémoslo con tiento, pero tomémoslo. Tengamos tacto en esto, pero tomémoslo. Dios dice, en el texto hebreo, dice que cuando Noé entró en el arca, dice que Dios cerró tras él. Y nosotros pensamos, bueno, entra Noé y Dios cierra la puerta y se queda el arca cerrada. Pero desde el texto hebreo podemos entender que quien cerró tras él fue Dios. Y por lo tanto, ¿Dios dónde estaría? ¿Fuera del arca o dentro del arca? Si Dios cierra tras él la puerta, Dios está dentro del arca. La presencia de Dios, igual que estaba dentro del tabernáculo y dentro del templo, está dentro del arca. Porque eso es lo que garantiza que ese espacio funciona como espacio sagrado. Si una divinidad no está morando en un templo, ese templo no es sagrado. Tiene que estar la divinidad en el templo. Entonces Dios, por medio de su presencia, estaba en el arca, velando por Noé, velando por su familia y también por el resto de animales, tanto puros como impuros. Y si pensamos, no me quiero alargar, pero si pensamos incluso con los animales impuros, dice, ¿qué hacían? Si es el tabernáculo, dentro del tabernáculo no había animales impuros, solo había los puros que se tenían que sacrificar. Muy bien. Hechos 10. ¿Qué ve Pedro? Un lienzo lleno de animales impuros. ¿Qué representan los animales impuros según Hechos 10? Gentiles. Luego, ¿había gentiles en el tabernáculo? Sí. ¿Un gentil podría tener su ofrenda a Dios? Sí. ¿Un gentil es redimido por Dios? Sí. Entonces, incluso los animales impuros tienen también aquí su función y también nos conectan con el plan de salvación de Dios para la humanidad. Porque, como venimos viendo, los días de Noé son un reflejo de nuestros días y de los días que vendrán, que no creo que quede mucho. Los días de la venida del Mesías. Entonces, todo lo que tenemos ahí se va reproduciendo a lo largo de la historia. Así que vamos a concluir, si os parece bien. Llevamos un buen tiempo. ¿Qué tenemos en Génesis 6? Vamos a hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto y algunas aplicaciones también para nosotros hoy. Hemos visto los días de Noé. Hemos visto que en los días de Noé se había llegado a una violencia extrema, absoluta, donde los pensamientos, los designios, las intenciones, todo lo que se cavilaba en el mundo interior del hombre era continuamente el mal. No había ningún solo pensamiento bueno. Continuamente y solamente y exclusivamente el mal. La maldad había llegado a su extremo. Había violencia de todo tipo, había corrupción, había inmoralidad de todo tipo, hurtos, robos, asesinatos,
Cualquier tipo de violencia que nos podamos imaginar está contenida en los días de Noé y en la maldad que había en esos días. ¿Cuál fue el causante, cuál fue el detonante, el origen de esto? Lo hemos dicho, la mezcla. Dos especies que no se tendrían que haber mezclado, se mezclaron y la maldad del hombre fue aumentando más y más y más. Estos eran los días de Noé. Ahora, Noé, en sus días, ¿cómo era él? Esto es lo segundo que hemos visto. Hemos visto 3 rasgos distintivos de Noé. Primero de ellos, varón justo, varón justo. Y hemos visto hasta qué punto justo que solo 3 hombres son comparados en la Biblia con esa clase de justicia. Noé, Daniel y Job. Observemos la vida de Daniel y Job, nos vamos a dar cuenta. En Daniel, en Job puedo ver algo, pero en Daniel nunca encontré nada para decir Daniel falló en esto. Irreprochable, irreprensible Daniel, increíble. Y era alguien que pertenecía al pueblo de Dios en la diáspora, en el exilio. Luego, ¿estamos en el exilio? Sí. ¿Pero podemos ser como Daniel irreprensibles? Sí. Que nunca el exilio, que nunca estar en dispersión sea una excusa para no mantenernos fieles a Dios. Porque Daniel se mantuvo fiel a Dios, igual que Noé. ¿Vivía Noé en un mundo injusto o estaba en la tierra de Israel rodeado de sacerdotes y todo el mundo adorando a Dios? No, lo que había en sus días era corrupción, maldad absoluta, y él era un varón justo. No solo justo, sino tamim, perfecto. Perfecto a nivel físico, él no se mezcló, él no se corrompió, y perfecto a nivel moral. Era alguien justo, honrado, íntegro, cabal, irreprochable. Entonces realmente hablamos de alguien a quien imitar. Y tercera característica, tercer rasgo de Noé, hemos dicho que era obediente, obediente en todo. Se sometió a la voluntad de Dios por completo. Construyó el arca tal y como Dios le dijo, metió los animales que Dios le dijo, puso la comida, hizo todo según Dios le dijo. Todo. Es increíble. Y esto es lo que tenemos. Y hemos visto también que esta última parte, que Dios escogió a este hombre, a Noé, para construir el arca, para construir este espacio sagrado, este elemento que nos evoca al tabernáculo, al templo. ¿Para qué? Para que esa arca fuese el medio de salvación para él y para su casa. Qué importante que seamos como Noé, para que nosotros y nuestra casa seamos salvos de la ira que vendrá. Nosotros y nuestra casa. La justicia de Noé, en este caso, en esta historia, justificó a sus hijos, justificó a su esposa y justificó a las mujeres de sus hijos. ¿Por qué? Porque también les libró a ellos del juicio que iba a venir. Esto nos conecta con Jesús. Nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesús. Él, su justicia, nos justifica y nos libra de la ira de Dios. Qué importante, un detalle tremendo ahí. Todo este cuadro nos muestra esa enseñanza de la importancia de permanecer puros en un mundo impuro para construir el espacio sagrado como medio de salvación ante el juicio que vendrá. De permanecer justos, de permanecer tamim, de permanecer obedientes a la palabra de Dios como parte del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para construir ese espacio sagrado. ¿Cuál es el espacio sagrado a día de hoy? Porque decimos bien, no hay tabernáculo, no hay templo, sí, pero hay 2 referencias al templo de Dios. Número 1, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta a nuestro cuerpo como ese espacio sagrado y tener en cuenta esas leyes del templo, de qué pone Dios para no profanar el templo, para no contaminar el templo y no contaminar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Eso es un sentido individual del templo, pero hay un segundo sentido, y es que el pueblo de Dios, el conjunto, también es templo de Dios. Luego mi hermano, mi hermana es templo de Dios y yo también tengo que edificar sus vidas. No solo me tengo que edificar a mí, no solo tengo que mirar por mi santidad, sino también por la santidad de mis hermanos y mis hermanas, de velar los unos por los otros, de edificarnos, dice la palabra, los unos a los otros. Como casa espiritual, somos piedras vivas y estamos edificando, o así debe ser, sobre el único fundamento, la piedra angular, que es Jesús mismo. No hay otra piedra en la que edificar, no hay otra roca. Él es la roca y sobre esa roca nosotros vamos construyendo. Y el pueblo junto también es templo del Espíritu Santo.
Por eso, igual que Noé no se mezcló, igual que Noé fue puro, igual que Noé fue justo, también nosotros estamos llamados a lo mismo, en medio de nuestra generación, a ser hombres y mujeres fieles a Dios, en medio de los tiempos que estamos viviendo y en medio de los tiempos que vendrán. No dejemos, no nos contaminemos con las cosas que hay en el mundo. No nos contaminemos, ya no solo hablo de pecado moral, no nos contaminemos con pecado moral, por supuesto, pero cada vez más hay aspectos físicos que afectan a nuestra integridad como personas, como templo de Dios. No dejemos que profanen el templo de Dios. No dejemos que profanen el templo de Dios, porque no somos nuestros. Le pertenecemos a Dios, tenemos amo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Lo que hacemos a nivel físico, por eso es importante lo que comemos, por eso es importante lo que vestimos, por eso es importante el descanso, por eso es importante el trabajo. Por eso hay tantas leyes que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque para Dios también es importante, porque si no, Dios nos resucitaría todos sin cuerpo, fantasmitas puros volando como nubecitas. Y no, Dios va a restaurar el cuerpo, no lo va a tirar a la basura y va a decir, ya no sirve, ya sin cuerpo nada. No, vamos a tener cuerpos glorificados. El cuerpo para Dios también es importante. Y hay leyes para el cuerpo, leyes de higiene. ¿Cuándo me tengo que asear? ¿Después de qué cosas? Me tengo que mantener, me tengo que limpiar. Todo eso que está en la palabra de Dios, eso no está en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos no voy a encontrar esas leyes. Hay muchas de esas leyes que tampoco las voy a encontrar en el Nuevo Testamento. Igual es que tengo que echarle un vistazo a lo que se llama antiguo y no es tan antiguo. Y vale para el día de hoy. Y vale para cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer caso a todo el consejo de Dios. No descuidar ninguna parte por nuestro bien y el de nuestra casa. Es fundamental permanecer limpios de toda inmundicia, limpios de corrupción, limpios de todo lo que nos pueda contaminar, ser santos como Dios es santo, ser santos como Dios es santo. Al final se trata de eso, vivir como Dios le agrada. La venida del Hijo del Hombre, hemos leído, lo dice Jesús, será como los días de Noé. De la misma manera que vino el diluvio y la venida del Hijo del Hombre, esto lo estaba reflexionando mientras preparaba el estudio. Digo, hay gente que está invirtiendo realmente tiempo en descubrir el día y la hora de cuándo Jesús va a venir. Y estudian y miran y señales, sí, porque aquí pasa esto, y cuadran los astros y alinean los planetas para decir Jesús viene tal día. Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora. No estemos preocupados en el día ni la hora, estemos preocupados en vivir conforme a la voluntad de Dios hasta que llegue el día y la hora. Y entonces podemos estar tranquilos del día y la hora. Si invirtiésemos todo el tiempo que se invierte en saber qué día y a qué hora va a venir Jesús, en vivir como Dios manda, las cosas serían muy diferentes. La venida del Hijo del Hombre, dicho por Jesús mismo, son palabras de Jesús. Será repentina, será repentina. Es como el ladrón en la noche. El ladrón no va a venir a tu casa el día de antes y te va a decir, oye, por cierto, mira, mañana a las 3 de la madrugada, espérame, déjame la puerta un poquito, es que voy a entrar a robar a tu casa, ¿sabes? Entonces, quedamos mañana, te espero, a las 3 de la madrugada ponte la alarma. Esto no va así. El ladrón entra sin previo aviso. El tema es que eso no nos tiene que sorprender si somos entendidos, como veíamos al principio. Si somos impíos, no vamos a entender el juicio. No vamos a entender qué tiempo estamos viviendo. Vamos a andar en tinieblas. Pero nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz, hijos de luz, para que aquel día no nos sorprenda, dice la Escritura. Entonces la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para la venida de nuestro Rey? Si estás preparado, muy bien. Levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. ¿No estás preparado? Vuelvo a citarte lo que dice el profeta Isaías. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Que el impío deje su camino de impiedad, se arrepienta, se vuelva a Dios, y Dios será amplio en perdonar, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Quiere que el impío se arrepienta y vuelva a Dios. ¿Hay algo en nuestra vida que no se está ajustando a la voluntad de Dios? Arrepintámonos, demos la vuelta, adoremos a Dios como Dios quiere ser adorado. Y el día que nuestro Rey venga, podremos gritar de victoria y de alegría y no tener que escondernos atemorizados del juicio que vendrá. Queridos, aquí termino recordando, como siempre, cuanto más estudiemos, y estoy firmemente convencido de esto desde hace ya algún tiempo y cada vez más, cuanto más estudiemos la creación, más entenderemos la redención. Cuanto más estudiemos el principio,
más entenderemos el fin. Para estudiar el fin, ¿hay que ir a Apocalipsis? Sí. ¿Hay que ir a Tesalonicenses? Sí. ¿Hay que ir a Daniel? Sí. Pero empecemos por el principio. Porque, como dice Isaías, Dios por medio del profeta, yo soy Dios y ningún otro. Y Él es Dios y se distingue porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Muchas gracias.